la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro. ¿Cómo están? Gustazo de reencontrarnos y retomamos un tema que quedó, en verdad casi todos los temas, casi todos los invitados dejan un montón de cosas en las cuales en nuestro horario no podemos cumplimentar, siempre quedan cosas abiertas. Entre ellas recuerdo la visita del pastor Guillermo Heinze de la Iglesia Adventista y que, cerca de donde está nuestro edificio del canal hay una iglesia adventista, hay un pastor. Digo, bueno, vamos a seguir porque nos quedaron pila de preguntas, sobre todo algunas que son muy comunes desde hace mucho tiempo, me refiero a Puigari, ¿no? Y muchas otras. Justamente allí estuvo, pero hoy está en nuestra zona. Con gusto recibo al pastor Bruno Flores. Pastor, qué gusto recibirlo. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Para mí un gusto enorme, Andrés, poder compartir este ratito con ustedes y con la audiencia, ¿no? Gracias por este espacio. ¿Por qué pastor? Esa pregunta es obligada. Ajá. ¿En mi caso? Sí, ¿Usted señor. me pregunta? Bueno, en mi caso, en realidad mi familia, particularmente mi madre, es médica, ¿no? Siempre me gustó la salud y después por parte de mi padre él se dedica a la aviación. Y siempre uno cuando va desarrollándose en la adolescencia está, por lo menos yo percibí, peleándome entre esas dos cosas. Me decidí finalizando la secundaria seguir los caminos de mi padre, me encanta la aviación, e incluso comencé mi primer año de Ingeniería Aeronáutica allí en la Universidad Nacional de Córdoba, Ingeniería Aeronáutica. Pero a la vez, en esa etapa de mi vida, comencé a trabajar mucho en la iglesia adventista, ¿no? De adolescente. ¿Tanto mamá como papá adventistas? Solo mi madre, ¿no? Solo mi mamá y mi hermana. Después mi padre nos respeta, le gusta, Todo pero... bien, pero... Sí, tiene su postura, ¿no? ¿Es agnóstico? No, es creyente, sí. Pero no es asiduo, él simpatiza. No es ese practicante. podría ser, claro, sí, exacto. Si podría ser la palabra es simpatizante, ¿no? Está bien. Como muchas personas, ¿no? Entonces, en esa etapa de mi vida, cuando terminando la secundaria, mi primer año en la universidad, yo estaba muy metido en las actividades de la iglesia, parecía las que ustedes ven en las fotos aquí atrás, que tienen que ver con conquistadores. Conquistadores sería como un área de la iglesia donde trabajamos toda la parte de escautismo, campamentismo, actividad en la naturaleza, el aire libre. Y en mi iglesia local, donde yo estaba, participaba mucho de eso y a la vez servíamos mucho a la comunidad, predicamos a la gente y eso como que empezó a encender esa llamita y me empecé a preguntar, ¿y si esto yo quisiera hacer el resto de mi vida? Y después personas que se van acercando y te van diciendo, Bruno, ¿y qué tal si te vas a estudiar teología? Porque en nuestro caso en la universidad, en la iglesia adventista, para ser pastor de la iglesia adventista te tenés que formar en una licenciatura, sí o sí, tenés que formarte 5 años. ¿Dónde se hace, pastor Bruno? En nuestro caso, en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata, en la provincia de Entre Ríos, en una localidad que se llama Libertador San Martín, o conocido como Puigari. Sí, que en verdad son dos localidades distintas, ¿no? No, es el mismo lugar. Pasa que en realidad Puigari es la estación de tren, pero la ciudad se llama Libertador General San Martín. Perdón que lo haya interrumpido. Ahora le cuento qué pensé. Siempre quienes nos han visitado desde el punto de vista de pastores, sacerdotes, pastores de distintas confesiones, ¿no?
evangélicos todos, al menos hasta ahora, han comentado que en algún momento de su vida tuvieron algún tipo de sensación o experiencia diferente de, che, hay algo más que esto. ¿Le ha pasado, pastor? No, sin duda. Sobre todo cuando uno percibe la realidad, cuando uno mira la realidad, que es difícil, ¿no? Es dolorosa. A ver. Uno no puede quedarse con que, che, ¿será solo esto? ¿No? ¿Será solo esto la vida? O si queremos pensar de manera más trascendente, podríamos pensar, ¿será que solamente la vida consiste en nacer, desarrollarse, trabajar y morir? ¿Será que la vida será tan ínfima? ¿Será que la vida será tan insignificante en ese sentido? ¿No habrá algo más trascendente? ¿No habrá algo superior que nos trascienda a nosotros? Claro, y ese ser superior que nos trasciende a nosotros es Dios, que también implica que Él tiene un plan para las personas. Nosotros consideramos que la vida tiene un final, ¿no? La muerte nos atraviesa a todos. No importa la religión, la raza, tu clase social, pero la muerte nos atraviesa a todos, pero entendemos que no es el plan de Dios ese, ¿no? Sino que Dios generó y diseñó al ser humano para que viva para siempre. Y entendemos que a raíz del pecado eso se cortó, pero se solucionó con la venida de Cristo, su muerte y su resurrección. Y al ser Jesús un ser eterno, Él nos imputa esa victoria que Él tuvo en la cruz y nos regala la eternidad a nosotros. Solo que hay que esperar que sucedan ciertas cosas que la Biblia ya fue anticipando. Pastor Bruno, vuelvo a preguntarle, puntualmente, ¿nunca tuvo una sensación o una experiencia diferente de la cual, es decir, quizás ya en el transcurriendo la universidad, o quizás antes, o quizás hace unos días, sienta algo especial? La presencia de Dios siempre es especial, siempre uno la percibe. Incluso la Biblia habla de que Él es como el viento, que uno tal vez no lo ve, pero sabe que está, ¿no? No sé por ustedes, pero para los católicos, donde dos o más personas se reúnan a hablar en el mi nombre, allí estaré. Totalmente, totalmente. Es claro, bíblico, es bíblico. De ahí che, vos sabés que... Y yo creo que hay que diferenciar a veces las experiencias subjetivas, personales, de la revelación bíblica, ¿no? En mi caso, y para mí, mi experiencia espiritual, si bien las experiencias tal vez, ¿cómo puedo decir? Para hablar de manera, no sé si coloquial, las experiencias extrasensoriales o las experiencias, ¿no es cierto? Pueden suceder, pero cuando Dios necesita revelarse, Él ya dejó un mensaje, ¿no? Para que la fe se desarrolle. De hecho, el libro de Romanos dice que la fe se desarrolla por el oír la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es el material por excelencia para que nuestra fe se desarrolle independientemente de nuestras experiencias o sensaciones, ¿no? ¿Son importantes las experiencias y sensaciones en la vida espiritual? Sí, sin duda, pero ellas no reemplazan la revelación bíblica, ¿no? El mensaje que Dios dio a través de la Biblia, ¿no? El pastor Bruno Flores atiende las iglesias adventistas de Casiano Casas, Alberdi, Granadero Baigorria, Barlucea, Centeno, Salto Grande. ¿Olvidamos alguno para que no se moleste nadie? No, es la región que me toca, es la región que me toca atender. Tal cual como lo dijo recién, se inició en Puigari. ¿Llegó a dar clase en la universidad posterior a recibirse de pastor? Me hubiera gustado, pero para ¿Cómo se dice? ¿Recibirse? Sí, nosotros nos recibimos de una licenciatura, ¿no? Licenciatura en Teología, un título formal que da la CONEAU, incluso, que es el organismo del Estado que certifica la Universidad Adventista del Plata en Teología. Tiene 33 carreras, ¿no? Entre medicina, todas las carreras, los chicos, cualquier persona de cualquier religión puede ir a estudiar, pero entre ellas tenemos la licenciatura en Teología, la maestría y el doctorado en Teología. En nuestro caso nos recibimos después de 5 años de formación y la iglesia te llama cuando hay necesidades, ¿no es cierto?, en distintas partes del país, te puede tocar en cualquier parte y luego uno empieza a trabajar en el lugar donde el Señor te manda. Y en mi caso, hablando de dar clases, para dar clases en la universidad generalmente se espera que uno tenga una maestría o doctorado, en este caso en teología, y lleva tiempo, formación, recursos. En mi caso di clases pero en escuelas, en las escuelas nuestras. Mis primeros pasos los di en instituciones educativas adventistas. Aquí en Rosario tenemos una, en el barrio de Fisherton, el Instituto Adventista de Rosario. En mi ciudad, en Capitán Bermúdez también. Y en Bermúdez. Muy prestigiosa, muy prestigiosa. Pastor,
De la visita del pastor Guillermo, semanas atrás, los chicos dejaron muchas preguntas, pero una común, y que me hago cargo, me dijeron, che, Andrés, te olvidaste de preguntarle de Puigari. Ajá. Si realmente hay estadística de que es efectivo. ¿Por qué? Porque quedó como el concepto que la gente que tiene un poder adquisitivo importante, cuando algo no le va bien o cuando quiere dejar de fumar o alguna otra adicción, va a Puigari a desintoxicarse. Cosa que en el común quedó como algo muy caro. Yo estuve investigando, recibe obras sociales el sanatorio del Plata, pero bueno, al margen. ¿Hay estadísticas de efectividad? Sí, sin duda, muchos de los pacientes que acuden, de paso para aclarar, la institución médica que usted mencionó, sí, el Sanatorio Dentista del Plata es un hospital, un sanatorio que tiene todas las especialidades médicas y en paralelo existe el Centro Dentista de Vida Sana, sí, que es el lugar donde las personas van a recuperarse de distintas adicciones como el tabaco, el alcohol, y después hay planes para mejorar la calidad de vida, ¿no? Planes dietarios, etcétera, ¿no? El abordaje que se hace incluso para el estrés, la depresión, la ansiedad en esta institución, el Centro Dentista de Vida Sana, es completo. Es decir, cuando la persona va, se instala, depende del plan, entre 7, 10 días, 15 días, dependiendo del plan que uno pague, por supuesto. Y el abordaje es completo, ¿no? Desde el abordaje físico, con profesor de educación física, kinesiólogos, psiquiatras, pastores, nutricionistas, un abordaje completo. Literalmente, las personas que van ahí les hacen chapa y pintura completo, ¿no? Es cierto, ¿usted puede confirmar lo que el común de la gente dice, que los más famosos que han transitado algún momentito complicado, como cualquiera en nuestras vidas, van a Puigari? Sí, van varios, solamente que por cuestiones de privacidad no se andan difundiendo. No, a veces trascienden, ¿no?, los nombres, pero de hecho hasta hace poco, no sé si haciendo un tratamiento, pero visitando estuvo Batistuta, a nosotros nos llegan las fotitos, ¿no? No, Maradona. Maradona estuvo. Maradona. Bueno, Maradona lo hizo público, así que... Sí. Hubieron unos cuantos, pero al margen tal vez de algún famoso que le da un dato de color, las personas van de todo tipo y realmente te aseguro que es difícil conseguir lugar porque siempre tienen completos los cupos porque el programa es efectivo. Después aparte hay un seguimiento posterior, sí, ¿no? Es decir, el sanatorio te hace un seguimiento después de los tratamientos, pero más allá tal vez de los costos, la filosofía o el punto principal es llevar el ministerio de Cristo a la gente. Jesús sanó a las personas de manera espiritual, pero también física y mental, ¿no? Entonces creemos que es el llamado que Dios nos dio, brindar a las personas oportunidad de restaurarse físicamente, espiritualmente y mentalmente, por supuesto. Está la Universidad Adventista del Plata también en Entre Ríos, ¿no? En Puigari. Al lado del sanatorio, sí, pegadito. Están pegados. Sí. Y lo que está de fondo es justamente parte de un programa nuestro y también el programa Vida Sana. El año pasado, la iglesia de acá, de Alberti, de acá cerquita, un par de cuadras de nuestro canal, cumplió 60 años. Es decir, exactamente, estamos en el cumpleaños 61. Y realizan, esto lo digo como ex fumador, ¿qué tema me hace tocar? Que son muy efectivos, pastor, este tema es delicadísimo, si yo me expreso mal usted me corrige, que han tenido la fortuna o la gracia de Dios de ser muy efectivos en los cursos y tratamientos y charlas para dejar de fumar. ¿Es correcta esta información que tenemos, Pastor Bruno? Sí, totalmente. El famoso plan de 5 días para dejar de fumar funciona. Sí, yo no quise decirlo. Usted sabe que... ¿Ah, bueno, sí? No, porque digo, ya veo que está mal en internet y meto la pata. No, es correcto. El plan, o el nombre es el plan de 5 días para dejar de fumar, que funciona hace muchísimos años, está recontraprobado en distintos países incluso. Lo tenemos como una bandera. Y el abordaje del plan justamente es integral, es decir, generalmente en las charlas y en este plan se aborda desde el punto de vista médico, entonces los médicos presentan su postura, sus consejos, generalmente a veces hay un nutricionista, porque digamos para dejar de fumar uno necesita un complemento alimentario también, sí. Y sin lugar a dudas también el respaldo espiritual, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la clave.
el respaldo espiritual. Porque la mayoría de las adicciones, de paso abro un paréntesis, justo ahora estamos dando aquí en la iglesia de Alberdi, que está por Herrera 643, estamos dando un curso sobre prevención de adicciones y estamos dando un abordaje psicológico y espiritual, o psicoespiritual, y hemos notado cómo cuando uno incluye en su vida la fe, e incluso los programas muy conocidos como Narcóticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos, que tienen un programa de 12 pasos para recuperarse de las adicciones, ellos hablan de un ser superior, ¿verdad? Nosotros, como iglesia, obviamente ese ser superior es Dios y que tiene influencia directa en la vida de las personas, y tiene Dios, por supuesto, como un ser todopoderoso, la capacidad de recuperar a la gente, ¿no? De cualquier cosa, sobre todo de las adicciones, cualquiera sea. Entonces el respaldo espiritual, y por ahí la audiencia que está escuchando, más allá de ser religiosa, no, hay que considerarlo como un aliado y a la fe como también, ¿por qué no?, como un recurso de salud. En base a su experiencia, Pastor Bruno, yo le cuento como ex fumador, y lo dejo entre comillas, porque si en un rato me dijeran, mira, Andrés, te quedan 6 meses de vida, y me voy y me compro cigarrillo. No le voy a mentir. Los fumadores que no concurrimos a decir, bueno, che, yo sé que me hace mal, yo siempre lo supe, no podemos, no sabemos, no queremos dejar de fumar, o es parte de la misma adicción meternos en la cabeza que no, por ahora no quiero. Y depende de la persona, Andrés, me parece, porque a veces cuando hablamos de las adicciones, cualquiera sean, hay un componente, un leve componente genético que nos predispone a, ¿no? Hay un componente sociocultural. Qué buen detalle que dio Pastor Bruno. Usted sabe que una vez el doctor Zapene, un abrazo inmenso, si llegas a estar escuchando, doctor, me comentó, te interrumpo por esto, que los soldados que fueron a Vietnam de Estados Unidos, a casi todos se lo drogaba para que pudieran convertir. Tan solo el 5% se hizo adicto, que eran los que tenían predisposición genética. Claro. Exacto, se puede despertar, ¿no? Porque hay una predisposición genética. Los estudios indican que tal vez no es finalmente, y ahí está la estadística, ¿no? Tal vez no es finalmente el todo, ¿no? Que uno tenga una predisposición genética no está condenado a caer en alguna adicción o en alguna práctica que nos dañe. Pero a veces un porotito más que uno suma. Y después está el componente sociocultural, la historia de vida que uno lleva, es decir, la historia que uno genera en la vida nos atraviesa, no podemos obviar el contexto donde uno vive, la manera en la que uno vive, que a veces nos predispone a buscar un espacio donde evadir, ¿no? Donde escapar. Generalmente el componente que comparten casi todas las adicciones generalmente es ese, ¿no? Intentar evadir algo, ¿no? Que tiene un elemento emocional generalmente, ¿no? Justamente yo le iba a hacer esa pregunta. Y bueno, usted me la ha corregido y le agradezco. Yo suponía o estaba convencido, o creía que la adicción que tenemos los fumadores es una, pero como estamos conscientes, es más o menos ahí. Es decir, escapamos, pero escapamos conscientemente. Cuando vamos a drogas más pesadas que ya te marean, o no sé, realmente no tomo ni consumo ni socialmente de las drogas, ya hay otros componentes, porque uno pierde su relación directa con la realidad, aunque sea mínimamente. Sí o sí uno escapa de algo. ¿Generalmente de qué? Bueno, vivir es difícil, ¿no? Vivir genera... No hay cosa más difícil que vivir. Vivir es difícil y transitar la vida lleva a tropezarse, a caerse, a lastimarse o a que lo lastimen. Y por ahí tal vez... O a lastimar. O a lastimar, ¿no? Entonces, como a nadie le gusta transitar el dolor, no sé, ayer hablamos, ¿no? En estas charlas que estamos dando, la psicóloga hablaba, ¿qué hacemos cuando tenemos un dolor de cabeza? Y no lo queremos tener todo el día el dolor de cabeza. Vamos y buscamos un ibuprofeno, buscamos una aspirina, no sé, algo para aliviar el dolor. Bueno, emocionalmente hacemos lo mismo. Intentamos escapar al dolor. No queremos transitar en el dolor. Por lo tanto, queremos aliviarlo de alguna manera.
¿Y cuál es el camino a veces más fácil? Bueno, una sustancia, alguna práctica que nos alivie ese dolor, ¿no? Y es ahí para mí donde entra en escena Dios, porque Dios tiene la capacidad de aliviar el dolor sin anestesiar el dolor. Porque finalmente el objetivo de cualquier adicción o de cualquier práctica es anestesiar el dolor, aliviarlo de alguna manera. Claro. El tema es que buscamos en los lugares incorrectos. Y esto puede ser no solamente con sustancias, pueden ser con compras compulsivas. Las adicciones, el mundo de las adicciones es muy amplio. Sí. Es decir, podemos evadir el dolor emocional o el dolor de la vida de distintas maneras. Puede ser compras compulsivas, el juego patológico, ¿no? La gente que tiene adicción al casino, a los juegos. Hay muchas formas de escapar, ¿no? Entonces vuelvo a insistir en esto. Para mí es ahí donde entra en escena Dios y nosotros como iglesia hablamos de estas cosas y agregamos el componente espiritual porque es real. Dios tiene el poder para liberar a la gente porque estamos esclavizados de alguna manera. Dios tiene el poder para liberar. Él ofrece liberar a las personas e incluso Jesús mismo fue bien claro allí en el Evangelio de Lucas. Yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y por qué uno cae en adicciones o se tropieza? Porque a veces uno tiene dolor en el corazón, ¿no? A veces consciente y otras veces inconsciente, ¿no? Entonces, ese dolor que uno tiene en el corazón, Jesús tiene la capacidad de sanarlo. Obviamente, esto no implica que solo con oración y yendo a la iglesia yo voy a resolver mis problemas tal vez emocionales más profundos. Necesito ayuda. A veces necesitamos terapia. Está la ayuda profesional. ¿Y por qué no pensar en esto? Que el médico, el psiquiatra, el psicólogo también es un agente divino para solucionarle la vida a la gente. También es la mano de Dios para aliviar la dolencia humana, ¿no? Pero a Dios no hay que sacarlo de lado, ¿no? Dios también está ahí. Ahora le voy a pedir en un segundito que nos cuente, porque me parece que estamos llegando a los últimos minutos del programa. 2 minutos. Le hago una pregunta de nuestros tiempos. Estamos viviendo con miedo en Rosario y la región. No le tocó un lugar fácil, pastor. No estamos bien, estamos mal, estamos temerosos, estamos encerrados. ¿Algún tips para poder entendernos y, no sé, transitar esta? Bueno, confianza. La confianza y la esperanza, ¿no? Porque el miedo genera desesperanza. Dios da esperanza, ¿no? Entonces tenemos dos maneras de transitar esto. Con temor, con miedo, con ansiedad. Claro, el miedo paraliza, ¿no? El miedo bloquea, el miedo nos encierra. O vivir confiados y con esperanza, ¿no? La palabra esperanza, su raíz, implica esperar, ¿no? Esperar algo mejor. Tal vez no necesariamente de un elemento humano, como puede ser un poder político, económico, sino alguien que trascienda nuestras vidas, y ese es Dios, ¿no? Entonces el Señor tiene poder para darnos esperanza, nos canjee. Y mi versículo favorito de la Biblia tiene que ver con eso. El apóstol Pablo, estando encarcelado, ¿no? Sus últimos días de vida se los pasó encarcelado, ya con la sentencia de muerte. Y en la cárcel él escribe una de sus últimas cartas, que se llama Filipenses. La carta que él escribe a los filipenses aparece algo clave que tiene que ver con esto. Dice, por nada estén angustiados o por nada estén ansiosos, sino preséntense a Dios en oración, en ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Entonces Pablo, en el medio del temor, en el medio de la angustia, el tipo estaba por ser ejecutado, tenía ya la sentencia de muerte. ¿Cómo puede ser que alguien en esas circunstancias de temor, de encierro, de muerte, puede escribir semejante cosa? ¿Cómo puede ser que él diga, che, estén tranquilos, no vivan angustiados, sino preséntense a Dios en oración, en ruego, y van a ver que la paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, es una paz sobrenatural, porque, ojo, la paz de Dios no significa que de repente las circunstancias cambien. A veces uno pide que las cosas cambien en nuestra vida. Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias en nuestra vida, sí, pero tal vez en realidad el milagro sucede, o el milagro más grande para mí, es que Dios en realidad te cambia el corazón y te da paz en el medio de, ¿no? En el medio de. Entonces, para mí esta es la clave, la confianza en Dios. Gracias por haber venido. Andrés, a vos y gracias por este espacio. En nombre de todos esperamos que haya pasado un momento agradable. Me encantó. Gracias, pastor. Muchas gracias. Saludos, bueno, a toda la gente de todos los lugares, el pastor
Bruno Flores atiende Casianos Casas Alverde, aquí frente a la plaza. Cerquita, somos vecinos. Granadero Baigorria, Berlucea, Centeno, Salto Grande. Y también aprovecho para mandarle un saludo especial al pastor Guillermo Heinze, que fue quien nos alcanzó el contacto del pastor Bruno. Lo mejor para usted y su comodidad, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Señores, no tenemos más tiempo. Gracias, gracias, gracias. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros. Desde el cantar